¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Si algo le faltaba a este país, eso era el pequeño Nicolás, un chaval de 20 años que parece enlazar un delirio con el siguiente, que ha conseguido una atención mediática inusitada y que dice cosas tan estrambóticas como estas. El problema que sigue teniendo España, y que a mí también me parece un problema principal, es el asunto de Cataluña. Cuando empieza a haber estos problemas ya y se genera una rebelión independentista, pues bueno, entro en juego para pues desestabilizar Esquerra Republicana. Yo con José sí he tenido trato. Le llamo José porque me dijo que le llamara José, no por otra razón. El problema que tiene es que yo soy una persona muy sincera y digo todo lo que pienso. Entonces, como le decía todo lo que me parecía que hacía mal, pues le fastidiaba. Y yo estaba en el despacho de Ana Botella asesorándole en ciertas cuestiones, porque es verdad que como alcaldesa me parece nefasta, intentaba evitar que Madrid se fuera a peor, ¿no? Bueno, son solo algunas de las cosas que han salido por la boca de Francisco Nicolás este fin de semana en esa entrevista múltiple que se le ha realizado por parte de varios medios de comunicación. Las declaraciones serían poco más que las de un orate si no fuera porque han provocado un desmentido en cascada de las principales instituciones del Estado. Hasta 7 comunicados diferentes, incluidos los de Zarzuela, los de Vicepresidencia del Gobierno, los del Centro Nacional de Inteligencia, en fin, 7 grandes instituciones diciendo que no conocen de nada a Francisco Nicolás o que por lo menos no conocen a la persona que habla en los términos que acaban de escuchar. ¿Quién es el pequeño Nicolás? ¿Por qué instituciones tan poco dadas a pronunciarse como el CNI han hecho público ese comunicado? ¿Quién lo invitó, por ejemplo, al balcón de la calle Génova, que el 20 de noviembre del año 2011 acogía la celebración de la victoria electoral del Partido Popular? ¿Por qué todos estamos hablando en estos momentos de este joven? Hoy ha habido reacciones, escuchen algunas. Creemos que las encuestas solamente están marcando tendencias. No me inquieta Podemos. El Partido Socialista tiene su propio camino. No es una opción razonable de futuro. Podemos no es una organización grande, es una organización con mucho apoyo en las encuestas y también mucho apoyo en las últimas elecciones, pero no tiene cuadros, no tiene experiencia. Bueno, tiene que disculpar no a las reacciones a la presencia, a las declaraciones de Francisco Nicolás, sino a esa última encuesta de Podemos, la que también vamos a hablar, porque probablemente el impacto mediático de este chaval, capaz de facilitar audiencias millonarias a las televisiones que lo han entrevistado, solamente se puede comparar al tirón mediático que también tiene el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Nueva encuesta demoscópica, en este caso de Sigma 2, que confirma lo ya señalado por el CIS hace unos días. Podemos sería hoy la primera fuerza en intención de voto aquí en España, pero ojo, también en Cataluña. Marina Carregato, ¿qué dice Sigma 2? Pues Fernanda, hablamos en total de 3 encuestas. La primera, la que decías tú, la del Mundo, el titular: Podemos ganaría las elecciones generales con el 28% de los votos, multiplicando por 4 los resultados obtenidos en las europeas. La segunda, la del diario.es, el partido de Pablo Iglesias se queda como tercera fuerza política según esta encuesta, por detrás del PP y del PSOE, pero eso sí, un cuarto de sus votantes proceden del Partido Popular. Y el tercer sondeo nos llama especialmente la atención, es del Periódico de Cataluña y mide los votos solo en esta comunidad. Después de tanta polémica con el referéndum, resulta que según esta encuesta sería Podemos, Fernanda, el partido que ganaría las elecciones en Cataluña. Bueno, pues estamos hablando de un fenómeno, un huracán político que parece que ha llevado a replegarse también a sus líderes, temerosos al parecer de las consecuencias de esa sobreexposición mediática. Están seguros incluso de que hay una especie de confabulación, no sabemos si judeo-masónica, contra ellos, Marina. Parece, Fernanda, que Podemos da un paso atrás o por lo menos decide dosificar sus apariciones en la prensa. Ellos afirman que la culpa es, como no, de los medios de comunicación. Pero esos son los medios de comunicación que, como Podemos de audiencia, quieren dictarnos qué tenemos que hacer, cuándo, cómo y por qué. Y hemos dicho que eso se ha acabado. Es decir, que reclamamos en los medios de comunicación un trato igual al resto de las formaciones políticas y no vamos a tolerar estos, ya digo, ataques orquestados donde esta semana van contra Íñigo Errejón, la semana que viene me tocará a mí, la próxima semana le tocará a Carolina.
Esa es la explicación del partido, pero hoy nosotros vamos a dar un paso más y vamos a preguntarnos si está sufriendo Podemos de saturación mediática y si esta sobreexposición, Fernanda, es buena o mala para el partido de Pablo Iglesias. Bueno, muchas cosas que comentar, incluido ese lío que ha habido este fin de semana con una entrevista que no llegó a celebrarse y de la que seguro que han escuchado diferentes versiones. Muy interesante lo que está pasando también con la exposición pública de los mensajes y de los líderes de Podemos. En Galicia, hoy ha habido pleno en el Parlamento, se debatían los presupuestos, pero había una noticia de fondo, la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Ourense, según sostiene la jueza Pilar de Lara en un auto que publicaba La Voz de Galicia el pasado viernes. En ese auto se menciona a políticos como Miguel Santalices, vicepresidente de la Cámara Autonómica, que hoy le decía a nuestra compañera Viviana Bellaverde esto. Pois me vexo na obriga de facer unha cousa que nunca fixe na miña vida, e é emprender accións legais. Accións legais. Eu vou ás accións legais. Accións legais. Hablaremos de qué está pasando en Ourense y dentro del proceso de renovación de las élites al que estamos asistiendo, parece que también ha llegado la hora de los sindicatos. Hoy, Cándido Méndez, secretario general de UGT desde, escuchen bien, hace 20 años, ha decidido adelantar un año el congreso de esta formación para acometer, según ha dicho hoy, su refundación y dar paso a los jóvenes. Se celebrará el año próximo, el año 15, en lugar de hacerlo en el año 16, cuando en principio estaba previsto. Mañana concretará Cándido Méndez cuál va a ser el calendario de este congreso, pero en los últimos tiempos hemos escuchado a Méndez lamentarse por lo que estaba pasando en el entorno del sindicato, por ejemplo, en relación con los ERE de Andalucía. Se lo puedo asegurar, me siento muy mal, muy mal. Me siento muy mal a nivel personal, pero yo creo que más allá de lo que puede ser mi sentimiento personal, a mí me preocupa mucho más lo que piensan los afiliados. La organización está muy descentralizada. Cada organización tiene sus presupuestos, tiene su autonomía de gestión y tiene también acotadas sus responsabilidades, las responsabilidades materiales y las responsabilidades políticas. Yo creo que el momento es el de aclararlo todo. Bueno, renovación anunciada en el sindicato que se concretará el año próximo, en este caso en el sindicato UGT. Recordemos que una de las instituciones en las que se ha producido un relevo generacional es la Corona. Hoy escuchamos al rey Felipe VI preocupado por la fuga de jóvenes talentos. No podemos permitirnos el lujo de prepararlos para que salgan al extranjero sin retorno posible. Es cierto que en una civilización mundializada, hiperconectada, es bueno fomentar la vertiente internacional de las relaciones científicas, la movilidad del talento, pero de ningún modo lo es que esta deba ser consecuencia de una tasa de paro inaceptable. Y vean el contraste, este es Felipe VI, el actual jefe del Estado, el actual rey. Horas antes escuchábamos a su padre, al rey Juan Carlos I, hacer algo así como de jefe de prensa de Fernando Alonso. Lo primero, preguntarle cómo está usted. Pues muy bien, me encuentro muy bien y además encantado de verte, de veros y de estar aquí a apoyar a Fernando en su última carrera. He estado con él, me ha dicho que va a McLaren y está muy contento. A ver. Bueno, cuando Juan Carlos I dijo esta frase, todavía no había trascendido que efectivamente Fernando Alonso va a fichar por McLaren. Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo no sé si en este caso el relevo salta a la vista, estaba justificado. Al frente de la Corona, quiero decir. Hombre, estaba justificado por muchísimas razones que ya hablamos aquí, entre otras esta. Es decir, yo creo que de la misma manera que a Cándido Méndez ya le estaba siendo hora de que se fueran, son 20 años, este señor llevaba pues casi 40 años. Entonces, bueno, creo que es un claro ejemplo, aunque sea una cosa frívola y que tampoco tenga mayores repercusiones de Estado, que bueno, que ha metido la pata hasta el fondo, ¿no? Y de Estado no sé, pero a McLaren no sé cómo le sentó el asunto y a Fernando Alonso bueno, tampoco. Pues que va siendo ahora que nos vayamos, hablamos de regeneración para todo, ¿no? Carlos Marcos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. ¿Escuchaste en directo a Juan Carlos I anunciar el fichaje de Fernando Alonso? Sí, entre los aficionados al automovilismo, la verdad, pues teníamos ya el rumor como muy confirmado, pero no estaba oficialmente confirmado. Hasta que te lo confirmó el rey. Y me llamó la atención que el rey de España haya hecho una revelación de secretos de esta trascendencia, ¿verdad? Que habrá que tener cuidado. Pero bueno, lo vi físicamente bien. Ernesto Sánchez Cuomo, muy buenas noches. ¿Algo que comentar? No, que yo contrariamente a lo que dice Nano, yo creo que es una pérdida
pérdida importante para la información del automovilismo mundial que se retire el Rey. Es decir, yo creo que como portavoz de equipos de Fórmula 1 hacía un papel extraordinario. Tenía recorrido, sí, tenía un gran recorrido. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te inspira a ti ver al monarca? A mí no, yo calculo que llegaré a su edad y que estaré chocho igual que él. Todos te lo deseamos. Entonces, yo espero estar chocho. Pero claro, como no conozco a Fernando Alonso, no podré contar lo de McLaren. Yo, como mucho, contaré lo de mi hija. Fulanita se me va a casar o no se me va a casar, no sé. Bueno, los socialistas estáis en horas bajas en estos últimos días, efectivamente. Por si pensaban, si alguno de ustedes pensaba que la corrupción era un asunto intrínsecamente español, ya saben lo que acaba de suceder en Portugal. El ex primer ministro José Sócrates, bautizado en su momento como el Kennedy portugués, el político que dimitió antes de llevar a su país al rescate, ha sido detenido por acumular, que se sepan, 20 millones de euros de procedencia supuestamente ilícita. Hasta la semana pasada, Sócrates comentaba asuntos en la televisión portuguesa, incluidas las primeras sospechas que lo vinculaban con la corrupción. Salía de este trance así. Boa noite. Qual é a sua reação a estas notícias que estão a sair? Bem, a minha reação é de estupefação. E também acho que o caso é suficientemente grave para que os portugueses percebam de uma vez por todas como é que se montam estas campanhas de difamação. Bueno, como vemos, la capacidad para mentir es absolutamente, por lo menos, ibérica. Compartimos algunas reacciones similares en el caso de Portugal y en el caso de España. Vamos a hablar de Sócrates en el transcurso del programa de esta noche, pero tenemos una prácticamente última hora que tiene que ver con Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas españoles, y con una decisión que pretende enmendar la plana a una de las decisiones más controvertidas de su antecesor al frente de los socialistas. Hablamos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Marina Cabegato, ¿cuál es esa última hora? Pues nada, tiene que ver con la reforma de la Constitución aprobada por Zapatero y específicamente con un artículo, el 135, que obliga a la estabilidad presupuestaria de las administraciones. Recordarán que esta reforma constitucional se pactó en la recta final del mandato del socialista con el apoyo del Partido Popular. Pues bien, hoy Pedro Sánchez ha anunciado que el PSOE votará a favor de una iniciativa de Izquierda Plural para modificar este artículo e instar a que se dé prioridad a los servicios públicos en lugar de al pago de la deuda. Sánchez ha asegurado que la medida de Zapatero Fernanda fue un error. Bueno, pues Sánchez tratando de rectificar una de las medidas más controvertidas de las adoptadas por el anterior Ejecutivo socialista y que más les ha costado explicar desde entonces a las personas que han ido pasando por la cúpula del PSOE, que por cierto ya han sido varias. A esta hora de la noche, sin embargo, saludamos a Eli Dosil, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Representante de SAGAP, y Marisa Enríquez, muy buenas noches. Buenas noches. Representante también de SAGAP, un sindicato con el que vamos a tratar de aclarar una noticia, unas noticias que se han publicado en los últimos días que el Sergas ha tratado de desmentir fundamentalmente a través de una entrevista que realizaba la consellera en las páginas de La Voz de Galicia. Hablamos de un tipo de contratación que al parecer bueno, pues se ha hecho común dentro de los profesionales sanitarios vinculados al Sergas, esos contratos por día, por media jornada, que tendrían que ser excepción, como la propia consellera decía, pero que vosotras sostenéis que no y que tenéis papeles que demuestran que no es así. Vamos a recordar antes de nada esa explicación que la consellera Rocío Mosquera daba en esa entrevista concedida a nuestra compañera Elisa Álvarez en las páginas de La Voz de Galicia y que desató las iras de las personas que están afectadas por este sistema de contratación. Ahí vemos esa pregunta, le hacía, ¿hace el Sergas contratos de un día como se denuncia? Y la consellera decía, no se me ocurre ninguna razón para hacer un contrato por un día. Para las guardias hay contratos específicos para médicos. Lo que tenemos es personal que está contratado y que va a sustituir a quien corresponda, lo que denominamos pool. Puede ser que se está todo el pool trabajando y surge algo, tengas que hacer un contrato por un día, pero tiene que ser algo totalmente excepcional. Palabras, como decía, de la consellera Rocío Mosquera el 16 de noviembre de este mismo año. La primera pregunta, y os pido concisión porque vamos a tener ocasión de entrar en detalles y conocer exactamente el fondo de este asunto. ¿Existen los contratos por un día? No es que existan, es que son prácticamente, yo no diría la totalidad, pero desde luego un porcentaje muy alto de lo que está haciendo hoy el día el Sergas con el personal eventual. Por un día, por horas, o sea, por media jornada, por 2 horas. Es la práctica habitual nuestra de todos los días. ¿Tenéis una aproximación de cuánta gente podría estar en estos momentos viéndose afectada por este tipo de contrataciones? Veníamos echando cuentas, inscritos en las listas de contratación con los datos que nosotros manejamos, que no manejamos todavía muchos datos, porque somos un sindicato de creación muy reciente, faltando la gente de Lugo,
todo el personal sanitario afectado por este pacto de contratación y, por tanto, estos llamamientos, constituyen alrededor de 15.000 personas inscritas en las listas de contratación. 15.000 personas entre técnicos en radiodiagnóstico, enfermeras, auxiliares, celadores, pinches, médicos también. ¿Es una situación que se está produciendo últimamente o es una forma habitual de comportarse por parte de la Administración sanitaria? Es una situación que se producía, de forma quizá más escandalosa, hay una fecha que es clave, que es el 5 de junio del 2013. Donde, por lo visto, reunidos Consellería de Sanidad y los sindicatos mayoritarios que en teoría nos representan, pactaron una modificación de ese pacto de contratación, por lo cual todos los que la consellera denomina, bueno, todos los participantes en las listas de contratación pasamos a ser pools. Quería especificar una cosa. Los contratos tipo pool no están reflejados para todas las categorías y son personal que no está contratado. Es decir, no cobra un sueldo al mes por el Sergas y van donde se les llame. Son personas que solo pueden trabajar 12 días al mes y que cobran por los días que trabajen. Es decir, si trabajan 12 días, cobran 12. Esos 12 días. Si no trabajan ninguno, no comen. Vamos a entrar en detalles, pero para que la gente se ubique un poco con este tema, vamos a hacer una conexión para que Marina Cabegato nos ponga antecedentes de algo que lleva apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días y que, como decíamos, desde la Consejería de Sanidad se está negando. Marina, ¿de qué hablamos? Pues Fernanda, hablamos del Sergas y de supuestamente dos listas que existen para la contratación de personal eventual, la lista oficial y la lista pool, creada para cubrir necesidades específicas de días sueltos. Esta lista, la pool o extraoficial, es opaca y en teoría prima el expediente académico sobre la experiencia profesional. Las listas no son públicas y los criterios que siguen pueden ser subjetivos. Los enfermeros denuncian que casi siempre en estos casos los contratos son por días o hasta por horas. Muchas veces se avisa del trabajo en el mismo día. Si uno no coge el teléfono o dice que no puede ir, pues va bajando en la lista, lo que lleva a que muchas veces los enfermeros trabajen sin cobrar prácticamente nada, ya que se tienen que desplazar a hospitales que están a 40 o 50 kilómetros de sus residencias solo para hacer unas pocas horas. Estos contratos de días son tan frecuentes que las oficinas de empleo hasta ya permiten acumularlos de forma que puedan acudir solo cada 15 días y no a diario a realizar los trámites. Esta lista pool sirve para acumular horas y puntos por tiempo trabajado y así dar el salto a la lista oficial. Esta tiene la ventaja de ser una lista pública y el problema de que en este caso también se está contratando por días. Así, por ejemplo, para no tener que pagar los fines de semana. El objetivo final es siempre el mismo, las oposiciones y la plaza fija, aunque el número de plazas convocadas no cubre los miles de solicitantes que existen, Fernanda, en estas dos listas. Bueno, no te vayas muy lejos, Marina, porque hay una sospecha que tiene que ver, primero, con un funcionamiento precario de este tipo de personal, pero también con una voluntad de inflar las cifras de contratación, que, por cierto, no afecta solamente a este asunto, sino que afecta a otros, pero después nos cuentas esas cifras. Marisa, decías que queréis matizar algo con respecto a lo que se está contando. La lista pool es oficial. No hay dos listas paralelas, hay una lista de contratación por categoría. En algunas listas de contratación, en algunas categorías profesionales como son los celadores, los PSX, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, sí existe esa lista pool que es oficial. Es pública porque luego cada centro sanitario tiene sus propias listas, pero sí es oficial y voluntaria. Es decir, la gente que escoge voluntariamente anotarse en esa lista pool sabe que sí pueden ser llamados para contingencias extraordinarias. ¿Cuál es el problema? Que desde esa fecha, 5 de junio de 2013, todos estamos siendo utilizados como pool. Por ejemplo, nosotras que somos enfermeras, aunque no te apuntes voluntariamente. Las personas que estamos inscritas además de la lista oficial, la general que se llama, en listas especiales de contratación, como puede ser el caso de UCI, reanimación, urgencias, quirófano, neonatos, también nos están contratando por días. Y la base tiene en un vacío legal y una interpretación a juicio del Servicio Gallego de Salud de nuestro pacto de contratación, porque está redactado de una manera en la que se establece un tope de días, pero no un mínimo.
Entonces, desde esa fecha en la que ellos se reunieron y en la que los afectados nos enteramos a golpe de llamamiento, porque no se publicó en ningún sitio. A golpe de experiencia, digamos. De experiencia. Nos empezamos a dar cuenta de que esto empezaba a generalizarse. Efectivamente, a golpe de experiencia de llamar concretamente en mi caso un día 12 por la mañana de junio para comunicarme que el 13 de tarde tenía que presentarme a trabajar, sin estar inscrita en una lista de pool y teniendo un contrato de vacaciones para empezar el 16 de junio. Desde esa fecha, todos estamos siendo llamados por días sueltos, con tipos de contratos que son nominativos, es decir, serían nominativos puesto que sustituimos una ausencia de personal de plantilla, pero con un contrato que se denomina acúmulo de tareas, con el cual uno no genera derechos. Si yo sustituyo a María Pérez porque ha pedido un LD, un día de libre disposición, y María Pérez se rompe un pie, yo tengo derecho a cubrir su baja. Si a mí me hacen un contrato tipo acúmulo de tareas, no genero ningún tipo de derecho. Vamos a ir por partes, porque vamos a poner un supuesto para que sea más fácil de comprender. Una persona que tiene una plaza en un centro de salud X, imaginamos una baja con cierta duración, de un mes, por una enfermedad o por una rotura de una cadera, yo qué sé. La lógica invita a pensar que se llamaría a una persona de esa lista y que se cubriría ese mes entero, ¿no? Exacto. Y esto es lo que no está pasando ahora. Esto es lo que no sucede ahora. Vamos a ver, lo lógico, lo sensato, si utilizamos todos el sentido común, sería que esa persona, si por motivo de enfermedad o lo que sea, hay que ir a cubrir su baja, sea la misma persona la que se encargue de cubrirla y hacer toda la cobertura del periodo de baja. Pasa en los colegios, por ejemplo, en los institutos, ¿no? Aparte, eso genera, digamos, vamos a ver, cara al paciente y a la seguridad del paciente, para él implicaría, bueno, pues seguir teniendo un seguimiento, ¿vale?, de todo el cuidado de lo que es el paciente. Pero en este caso, lo que está pasando ahora y lo que está sucediendo es que eso se salta totalmente y entonces se va a cubrir esa baja por días. Es decir, hay unos días que va una persona, otros días va otra, otros días se cubre a media jornada, otros días son los propios compañeros del servicio los que asumen la agenda de trabajo de esa persona, con lo cual encima también saturas esos días las agendas de trabajo de los demás profesionales que trabajan allí. Claro. Y entonces esa baja se deja de cubrir y estamos trabajando así. Y esto pasa, por ejemplo, con bajas largas y previsibles, por ejemplo, las de maternidad. ¿Cómo se están cubriendo esas bajas? ¿Se cubren de esta misma manera o ahí sí que entra? Ahí yo creo que ya sí entra y sí. Porque son muchas semanas, claro. Claro, hay determinado tipo de bajas que sí se están cubriendo. De hecho, últimamente, no sabemos si es casualidad o por todo este revuelo, sí se están dando más contrataciones largas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nosotras parece que nos centramos más en cuestiones de enfermería porque es lo que conocemos, pero en el caso, por ejemplo, de los auxiliares administrativos, los han llegado a contratar dentro del área de Vigo en centros como Cañiza, por horas de lunes a viernes y por un contrato de 5 horas, no una jornada laboral que sería de 7. Es decir, cuando más volumen de trabajo hay para dar citas, para dar citas de especialistas, para dar papeles a los pacientes. ¿Esto está afectando a todo el personal que trabaja en el servicio? No solamente el sanitario, sino el administrativo, deduzco por lo que estáis diciendo. ¿A los médicos también? A los médicos también. No hace poco veíamos declaraciones, o sea, hay declaraciones de diversos sindicatos y asociaciones médicas que están poniendo realmente de manifiesto que no se van a cubrir las bajas, que cada día va uno distinto, que días no van, o sea, están en la misma situación, estamos todos igual. Supongo, bueno, que las complicaciones que esto supone para el sistema las podemos deducir tanto para los pacientes como para los propios compañeros, porque supongo que en muchos casos el responsable de ese centro sanitario, el responsable de esa área clínica, tiene que estar actualizando permanentemente las explicaciones a las personas que llegan. Supongo que es así, ¿no? Bueno, no siempre se dan todas las explicaciones y no siempre en esta empresa la formación corre a cargo de la empresa. Muchas veces uno tiene que sacarse las castañas del fuego y un poco por sentido común y otro poco ayudado por los compañeros. Pero bueno, sí, se tienen... A ver, es un inconveniente para todo el mundo. Es un inconveniente para nosotros como profesionales porque es un nivel de estrés que solo lo sabe el que lo vive, el estar permanentemente pendiente de un teléfono sin poder rechazar más de 10 llamadas, porque si no, a uno lo penalizan. Es un inconveniente para el paciente, porque la calidad asistencial al paciente, esos estándares de calidad que dicen que se cumplen, se convierten en una quimera. No es cierto, no se le puede dar continuidad de cuidados y calidad de atención a un paciente cuando cada día es una persona a la que le da las citas, cada día es una persona a la que le atiende. Supongo que el objetivo de todas vosotras, de vosotras dos en concreto, sería aprobar una oposición y regularizar esta situación, supongo.
Ahora mismo el objetivo más inmediato es cambiar este pacto de contratación y después una oposición como todo el mundo, claro, tener estabilidad en el trabajo. Hablaba Marina en esa conexión de complicaciones, por ejemplo. Os puede tocar, os pueden llamar en una de esas llamadas que estáis diciendo, dentro del área sanitaria en el que operáis, a sitios muy distantes, digamos, de vuestro lugar de residencia, ¿no? Ponedme ejemplos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, una persona que viva en Muros pertenece al área sanitaria de Santiago y podría tener que desplazarse para cubrir media jornada a Lalín, por ejemplo, o a La Estrada. Que eso supone ya prácticamente lo que vas a ganar, digamos, ese día, ya lo tienes que tener previamente invertido en el viaje, porque encima, claro, luego a lo mejor ese mes, si nos ponemos en la situación de la persona que, por ejemplo, empieza a trabajar o que no haya trabajado en los últimos meses en el Sergas, lo que yo trabaje este mes, a mí el Sergas me lo va a abonar a finales del mes siguiente, con lo cual yo estos, digamos, 2 meses tengo que ir anticipándome todos los gastos de desplazamiento, si tengo que comer fuera y si no, lo tengo que anticipar yo. ¿Tenéis constancia de que este modelo se está aplicando en otras comunidades autónomas? ¿Algún tipo de contacto con colegas de otras zonas? Hombre, tenemos constancia de que yo creo que prácticamente en la mayoría de las comunidades se está produciendo algo parecido. ¿No? Que sí hay, Andalucía sí tiene presentado muchas denuncias, sí se les ha admitido a trámite últimamente, creo que algún tipo de denuncia sobre contratación ilegal. En Aragón también. En Aragón claro, porque también. esta es la palabra, o sea, vosotros sostenéis que esto es ilegal, que al margen de que nos rechine a todos y los usuarios del sistema público de salud, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que hay algo que no funciona bien en este sistema, vosotros sostenéis que es ilegal lo que se está haciendo. No tenemos tan claro si ilegal como de aplicación dudosa tanto del Estatuto de los Trabajadores como del Estatuto Marco. Vamos a decir aplicación dudosa. Y que quien tenga que decidirlo, que lo decida. Vamos a seguir hablando, pero luego os quiero comentar porque no es normal que esta entrevista que estamos celebrando esta noche en Vía V se produzca, porque se lo comentaba a Marisa Yaeli antes de empezar, ha sido muy complicado hasta ahora contactar con alguien afectado por este sistema y que estuviera dispuesto a dar la cara. Ahora me diréis por qué creéis que esto ha sucedido. Pero el viernes pasado nuestra compañera Marta Clavero sí que hablaba con alguna que otra persona afectada por este sistema, bueno, pues por la zona de Vigo. Vamos a ver lo que les contaba. Isabel es enfermera desde hace 21 años y figura en la lista de eventuales del Sergas, cuyos integrantes cubren bajas y vacaciones. Donde el periodo tiene que ser superior a una semana. Y eso no se está cumpliendo ya desde hace unos años. Te llaman y no puedes decir que no, porque si no, la penalización es que bajas abajo de las listas de todo. Como demuestra su vida laboral, a Isabel le hicieron un contrato para trabajar un día en centros de salud de Aguarda y Cangas. Que no tenía cómo irme y me tuve que coger un autobús el día anterior para poder estar en la guardia a las 7 de la mañana para trabajar. Pero el mayor perjuicio es el de perder la oportunidad de realizar una sustitución de larga duración que pudiera surgir. La persona que va por detrás de mí le dan esa baja y yo he perdido ese contrato. Para los contratos de media jornada de 1 o 2 días, el Sergas cuenta con la llamada lista pool. Para coberturas puntuales, perentorias y concretas. En su entrevista a La Voz, Rocío Mosquera aseguraba que solo en el caso de que todo el listado de pool estuviera trabajando se podría echar mano de los eventuales, pero siempre como algo excepcional. Eso es una mentira enorme y eso me da pie a pensar que la consellera no está enterada o no se quiere enterar, claro. Según este colectivo, de los 5.500 enfermeros que hay en las listas de sustitución de Galicia, un 20% se ve afectado por esta práctica que comprobamos en esta memoria de contratación con algunos de los afectados. El sector asegura que el Sergas pretende ahorrar y falsear estadísticas. Y además incluso renovándolo día a día. ¿Para qué? Pues para ahorrarse los descansos. Fin de semana no te pago ni seguridad social, ni... Eso es fraude de ley. Es económico, no te pagan de la misma manera. Uy, ¿cuántas contrataciones hicimos? Sí, pero ¿cuánto duraron? Realmente es un recuento que no está basado en la realidad. Una realidad que también afecta a la atención al enfermo. No tenemos continuidad para con la atención que damos a los pacientes. Tienes una persona que todos los días le tienes que estar explicando. Que no estamos hablando de colocar un tornillo. Son personas. En estos momentos no están tratando con respeto a nadie, ni al personal ni a los enfermos. Isabel ha denunciado al Sergas, aunque en este caso por un contrato de acumulación de tareas que debía ser por sustitución ante una baja por maternidad. Al parecer es otra de las fórmulas utilizadas por el Servicio de Saúde para evitar contratos de larga duración.
Bueno, escuchamos en este vídeo como una de las posibles explicaciones o una de las explicaciones a mayores de este sistema tendría que ver con la voluntad que el Sergas tiene de decir que contrata a X número de personas. Y ojo, porque en esto del número de contratos hay trampas también que queríamos poner encima de la mesa. Gracias a Marina Cadegato, como siempre, que nos va a ayudar a bueno, pues explicar anomalías que tienen que ver con el número de contratos que se suscriben en España y que no quieren decir que los problemas, como sabemos, del desempleo se hayan resuelto. Marina. Fernanda, vamos a hablar de cifras, porque desde enero hasta octubre de este año se han formalizado en nuestro país, ojo, 14 millones de contratos. La cifra es del Ministerio de Empleo y es más llamativa si vamos a un dato global. Desde el 2004 hasta octubre del 2014, es decir, en una década, se han firmado en nuestro país 173 millones de contratos laborales. La cifra aumenta en los años de bonanza. Entre el 2006 y el 2008 se registraron 18 millones de contratos cada año, mientras que en el 2009 marca el peor año, son en total 14 millones. Poco a poco este número va aumentando y todo indica que este año, en el 2014, al final de este año, llegaremos a los 16 millones de acuerdos laborales. Lo más curioso es ver cómo se divide esta cifra. Por ejemplo, en lo que llevamos de año, en esos casi 14 millones de nuevos contratos, 1 millón son indefinidos, mientras que casi 13 millones son temporales. La pregunta es, ¿a qué tipo de contratos corresponden estos 13 millones de acuerdos en un país, Fernanda, con un 24% de desempleo? Bueno, pues estos son los datos, llamativísimos datos. 15 millones de contratos se suscriben cada año en España. Por poner un ejemplo, Marisa, yo no sé cuántos contratos has suscrito tú en tu vida laboral. Ay, a mi vida laboral habría que ponerle un gusanillo, la verdad, no vale con un clip. En mi caso, yo he tenido suerte, soy de las que ha tenido suerte y desde que bueno, tuve a mi segunda hija, que surgió toda esta modificación, he tenido contratos más o menos largos. Pero yo qué sé, a lo mejor mi marido, que también es enfermero, en un mes, en el mes de febrero, tuvo 26 contratos. 26 días que trabajó. En el mes de marzo, pues creo que fueron 21 o 22, porque son contratos a días sueltos, contratos donde no se respetan los turnos, o sea, no nos pagan el turno rotatorio, aunque tú trabajes mañanas, tardes y noches, que eso es un turno rotatorio complejo. Eli, acabas de decir que, perdona Marisa, que tienes por lo menos 2 hijos, acabo de deducir de tus palabras. ¿Cómo se organiza una familia bueno, sujeta a este tipo de vaivenes, supongo que laborales y emocionales? Porque nosotros no es la primera vez que nos hemos tenido que llevar concretamente a nuestra hija mayor al hospital, porque trabajamos en el mismo servicio, ahora en hospitales diferentes, para darnos un cambio de turno. Porque es muy difícil de organizar cuando tú no tienes una estabilidad laboral que te permite pagar a alguien que se pueda hacer cargo de tus hijos mientras uno sale de un turno y otro entra en el otro, porque hay que trabajar. Entonces, con mucho esfuerzo económico para poder tener a alguien que se haga cargo de nuestras hijas mientras nosotros nos damos cambio de turno y haciendo, bueno, ingeniería doméstica. Y con algo muy importante, el pijama, o sea, el uniforme y los siempre tacos siempre en el maletero del coche. Claro, sí. Eso es algo que forma parte... dispuestas para usarlo cuando seáis requeridas. Dispuestas porque en cualquier momento puedes... Eli, supongo que las cifras son similares. En tu caso, ¿has contabilizado cuántas veces has firmado un contrato de trabajo? Yo de verdad prefiero no contarlos. O sea, no. Me niego rotundamente a tener... Yo os lo dejo a todos para que los contéis, sí, pero yo me niego a mirar... vuestra vida laboral, cuando llega ese papeliño de la vida laboral, supongo que es... No, esto no es un papeliño de vida laboral. Esa es tu vida laboral. Sí. Bueno, es que me gustaría, no sé si vamos a tener... Esta es la vida laboral Cotillea. De Eli. Lo estamos viendo. Y estoy segura que habrá alguna pues, bastante más nutrida que la mía todavía. Bueno, es que no sé cuántos folios van aquí, unos cuantos. Si cuentas al final, son 10. Cada uno de ellos es un contrato. Cada apunte es un contrato, efectivamente. Supongo que además el lío de los papeles también, ¿no? Se apuntaba. O sea, cada vez que... Ahora parece que en el servicio de empleo ya podéis ir cada 15 días. Pero esto, ¿tenéis que pasar por el servicio de empleo cada vez que suscribís un contrato? O sea, ¿cómo es un poco la burocracia que afecta a vuestras vidas o no? Sí, hay veces que cuando ya sabes que vas a trabajar así directamente ya no vas, con lo cual estás perdiendo también otro derecho, que es a cobrar el subsidio de desempleo generado por tu trabajo cuando tú no estás trabajando. No acumuláis ese trabajo, digamos. Se va acumulando, pero al final, como sabes que lo vas perdiendo, porque al final no te compensa a lo mejor ir al paro cuando no sabes si mañana realmente te van a llamar. Y vas a tener que darte de baja y dejar de cobrar la prestación. Y entonces luego a los 3 días vuelves a estar otra vez
en situación de paro. Pero en el INEN en Vigo sí es cierto que tienen una fórmula especial para trabajadores del Servicio Gallego de Salud, con la que ya ni les piden contratos. Es decir, les dicen, bueno, pues sí, tú a final de mes vienes y dices los días que no has trabajado, y los días que no has trabajado lo cotejamos y pues bueno... Decía antes que hasta ahora era complicado que alguien quisiera dar la cara y se prestara a venir a un plató de televisión, como habéis hecho vosotras dos, para contar esta historia. ¿Por qué creéis que a la gente le costaba tanto dar el paso hasta ahora que parece que bueno, pues la gota que ha colmado el vaso ha caído ya del cielo? Sí, bueno, yo creo que se juntan un poco muchos factores, ¿no? Uno, podemos decir incluso la responsabilidad de los propios trabajadores, que a veces nos cuesta, o sea, nosotros no vamos por ahí gritándole al paciente, señor, soy eventual, mañana no vengo a trabajar, ¿no? Entonces nos cuesta un poco reconocer la situación y la verdad hasta ahora la teníamos un poco callada y por responsabilidad. Yo creo que realmente si este sistema continúa funcionando es gracias a la responsabilidad de la gente que estamos trabajando ahí. No gracias a la manera que ellos tienen de gestionarlo. Es un sector muy particular, claro, muy sensible, ¿no? Luego, aparte, entre los trabajadores eventuales, tampoco hay una vinculación que nos una y que nos unifique a todos en una determinada planta o sitio, porque todos estamos pululando y digamos como que no tenemos una casa o un hogar fijo al que volver. Pero ¿os sentís traicionados de alguna manera? Sí, y otra muy importante también, pues es el miedo que tiene la gente. El miedo tiene gente, o sea, la gente tiene miedo a no trabajar, la gente tiene miedo a no llegar a fin de mes y a las represalias que se puedan tomar. Es increíble, o sea, yo a veces, yo comentaba con una compañera y le decía, bueno, mientras en el pacto de contrataciones no reste puntos el reclamar tus derechos, yo lo seguiría haciendo, pero hay mucha gente que no es capaz o sea, que lo asume así. Quiero aclarar una cosa, hoy queríamos conocer el punto de vista del Sergas, qué tenía que decir el Sergas en relación con esta denuncia que lleva apareciendo en las páginas de La Voz desde hace unos días y finalmente han declinado la posibilidad de dar algún tipo de aclaración con respecto a este asunto. Me interesa la opinión de todos, pero particularmente Carlos González Príncipe, que forma parte del Sergas también. Yo no sé si te suena nuevo. Vamos a escuchar, por cierto, en breve otro testimonio de otra compañera vuestra que está en una situación similar, que trabaja en la zona de Monforte. Bueno, un poco para sumar otro testimonio más. Carlos. Bueno, yo desgraciadamente lo conozco, no por mí, que soy de los privilegiados que tiene una plaza fija desde hace 30 y tantos años, con lo cual pues no estoy en eso. Pero, por ejemplo, yo que soy pediatra, mucha gente viene a mi consulta privada porque el problema que tienen cuando el pediatra se ha jubilado o la pediatra se jubiló, pueden rotar por la misma plaza 3 o 4 personas. Entonces, claro, una madre al final necesita... Y un padre necesita cierta confianza. Y no es porque seas mejor, sino simplemente porque si eres el mismo y dices lo mismo todas las veces, bueno, la gente se va un poco más tranquila para casa, ¿no? Por ejemplo, en pediatría tenemos ese problema, que hacen contratos, desde luego los de la semana, de lunes, tal. O sea, tú eras conocedor de este problema. Yo soy conocedor de esto y es una de las razones por las que no creo en los sindicatos. Y por la que me borré de UGT. De esa pregunta, no sé si os la quería hacer también. ¿Os sentís, Marisa? Y como yo fui alcalde y gestioné teníamos un hospital, nunca hicimos contratos de esa mierda. Decíais antes yo nunca precaricé esa cosa. Ahora, yo le digo a toda la gente que se preocupe, porque yo no voy a trabajar por 20 euros la hora a urgencias. Y todos los que estamos aquí y los que están fuera somos carne de urgencias. ¿Sabe cuánto ganan por una noche, le pagan una hora? Cuando usted va a entrar con un infarto o va a entrar con una pancreatitis o un niño con un traumatismo abdominal, pues no que llegan a cobrar 20 euros la hora. Yo se lo digo a mis compañeros... ¿20 euros la noche? La hora. Ah, la hora. No, bueno, igualmente me parece terrible. El médico no llega a cobrar 20 euros. Digo, entonces es muy difícil que un señor de 58 años, yo no voy a... Lo digo como lo siento, con tranquilidad, es decir, yo no voy a los 60 años a hacer guardias, con lo cual este país va a tener un problema de que dentro de poco los médicos más experimentados no haremos guardias, tendremos en las guardias a gente menos experimentada y eso más tarde, más temprano lo pagamos. Varias cosas, Marisa. Sí, primero, el asunto de los sindicatos. Y tú apuntabas que uno de los problemas que habéis tenido hasta ahora era que no había una red, digamos, que os vinculara a todos los afectados por este sistema de contratación, pero se supone que hay unos sindicatos... Te hacemos un resumen, te hago un resumen rápido. Pero a que las novias de los dirigentes sindicales, o compañeras, o afectivas y tal, a que esas no le hacen los contratos así de día. Eso lo que no pero podemos... a mí me consta que no. A mí me consta que no. Yo de momento no le conozco ni novias, pero bueno. Lo que no podemos demostrar. El tema fue que cuando nosotros como eventuales, con esa modificación que te comentaba antes, empezó ya el vaso a llenarse más y más y más hasta que con las declaraciones de la señora consellera ya ha sido la gotita que ha caído y ha desbordado.
Cuando todo esto surgió, realmente nos reunimos un grupo de eventuales, unos en Santiago, otros nos reunimos en Vigo, y no nos sentíamos representados por los sindicatos. No sentirnos representados no quiere decir que ellos no estén haciendo nada. Hay gente muy válida en muchos sindicatos, pero nos sorprendía profundamente que quien defiende a los trabajadores, sabiendo que el grueso del personal que conforma el Sergas y lo levanta día a día es eventual, firmasen algo, nuestros representantes firmasen algo que nos perjudicase de tal manera. Entonces decidimos reunirnos, bendito Facebook, benditas redes sociales, y montar algo nuevo. ¿Qué montábamos? Una asociación, sí, una asociación está muy bien, una plataforma también, pero a nivel laboral y legal no podemos defendernos. La única forma era constituirnos como sindicato. Como él decía, ahora nuestro trabajo es que la gente, que nuestros compañeros recuperen la confianza en lo que por ley es un sindicato independiente. Es decir, un sindicato es la fórmula legal y administrativa que los trabajadores tienen de ser representados ante sus empleadores. Eso es lo que nosotros hemos formado. Pues déjame un momento, que creo que tenemos ya esa llamada. Maribel García Díaz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. De la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de Monforte. Yo no sé si está escuchando la entrevista que le estamos haciendo a Eli y a Marisa y si comparte lo que aquí se está diciendo y si lo sufre. Lo comparto plenamente. Soy una afortunada. Vou a falar en galego porque eu son galego falante. Estupendamente, aquí somos de todo, somos bilingües. Comparto, enténdoas e ademais as felicito enormemente por a valentía, porque nesta profesión falta valentía. E hai que dar a cara. Eu non estou sufrindo a situación de eventualidade, son estatutaria, pero que non o sufra en primeira persoa non me deixa de ver e de recoñecer e de dar importancia o que estou vendo todos os días nas miñas compañeiras de traballo no Hospital de Monforte e nos centros de saúde da área de Monforte, que sí son eventuais, ¿no? Contratos de 2 horas, contratos de 4 horas. Eu misma traballo na área quirúrxica, moitísimas veces o equipo de urxencias non estaba completo e a medida como van surxindo as urxencias se contrata a segunda enfermeira que lóxicamente ven por 4 horas e se tira do pool e canto non é do pool, pois de listas especiais. Realmente isto é gravísimo por calidade. Pero ademais quixera decir que o Hospital de Monforte está sendo penado, digamos, desde a xestión integrada Lugo, desde o seu xerente de xestión integrada, dicindo que non se poden contratar enfermeiras nin auxiliares de enfermería para o Hospital de Monforte, porque sei que temos algo mellores listas de espera que en outros sitios. Isto supón que, lóxicamente, nós poderíamos ter incluso máis actividade da que temos se isto se respetara. Pero, desde logo, repito, o escarnio que se está sometendo a xente que gastou moitos anos da súa vida en prepararse, que ten unha profesión que lle gusta, que encima ten que dedicarse a un traballo pois que non sempre é precisamente eso, e pasando por múltiples servicios que en moitos casos descoñecen. Realmente é lamentable. E o que é máis lamentable é que a señora conselleira diga que isto é ocasional, que descoñece, que seña habitual. E máis lamentable ainda que se diga que isto é calidade da asistencia. Non, isto non é calidade, isto é miseria laboral. Maribel, que consecuencias cree que pode ter este sistema para a sanidade pública? Ese sistema que moitos considerábamos pois un pouco a xoia da corona deste estado de benestar que polo menos antes tiñamos. A ver, a xoia da corona efectivamente a tiñamos, e estes gobernos, tanto desde o central como autonómico, o están destrozando absolutamente e literalmente. Nos acabamos de celebrar en Monforte este xoves e verles un foro saúde que falou destes temas, e ali se presentou un libro, El negocio de la salud. Ben, pois, que o lea a xente, que lea a xente ese libro, do que foi coordinador unha persoa que foi director xeral de Asistencia Sanitaria, Pablo Amonde, que lea este libro, que lean os cidadáns no que nos están convertindo o sistema sanitario. As grandes empresas ao frente dos sistemas sanitarios, empresas privadas. Isto sucedeu en Inglaterra hai moitos anos con Margaret Thatcher. É o mismo modelo. Están nos levando a esa situación e todos podemos ver, non fai pouco tempo, o actual primeiro ministro David Cameron pedir desculpas porque isto iba a ocasionou moitas mortes en Estados Unidos. Estou falando de vidas. Como falan de vida, esas personas afectos de hepatitis C
que non lles financian o seu medicamento e que dice que morren 11 personas diarias. É onde nos están levando. E o pouco que se está salvando este sistema sanitario é polo sacrificio profesional dos profesionais. Dos profesionais como os que temos hoxe. Maribel, temos que deixalo aquí. Moitísimas gracias, de verdad, por axudarnos a completar esta visión que hoxe estamos tratando de dar aquí na mesa de Vía V. Graciñas. Gracias a vos. Boa noite. Ernesto Sánchez Pombo. Y una preocupación. Yo creo que lo que nos está describiendo Merisel es el mercado laboral sanitario del futuro, me temo. Es decir, yo creo que estamos en una dinámica francamente preocupante. Y yo no creo que sea una cuestión económica, yo creo que es una cuestión de falta de respeto. Es decir, os falta el respeto a vosotras, que sois unas profesionales, y nos falta el respeto a nosotros, que somos los pacientes. Y a mí lo que ocurra en Andalucía o lo que ocurra en Aragón, o eso me da exactamente igual. De momento no tengo previsto el ir allí. Pero si este fuese un país medianamente responsable, con lo que habéis dicho esta noche aquí, había dos opciones: que la consellera, que es la responsable primera de la sanidad de este país, dimitiese, o que el señor Núñez Feijóo, que sabe muchísimo de sanidad, que para eso fue director general de sanidad a nivel estatal, la cesase mañana por la mañana y pusiese los pilares para que esto se termine. Me ha parecido un cachondeo supino lo que habéis contado. O sea, esto de las horas del médico que va unas horas, la enfermera que va unas horas, me ha parecido una tomadura de pelo a nosotros, que somos los que pagamos la sanidad y les pagamos a ellos para que gestionen bien la sanidad, que es que lo olvidan. Carlos Marcos. Bueno, yo en primer lugar destacar la falta absoluta de inteligencia de esta conselleira. Es decir, su declaración es una provocación con la cantidad de afectados que hay, porque esto es una información que va a caer en sus manos y por lo tanto desde el sentido común no se entiende que una persona haga estas declaraciones blanco, negro sobre blanco, para que al día siguiente, pues, él y o sus compañeras cojan el periódico y digan, bueno, esto es una coña, ¿no? Felicitarlos por atreverse a venir aquí. Una pregunta antes de continuar. ¿Teméis alguna represalia por estar hoy aquí haciendo estas declaraciones? La verdad es que nosotros... Yo ninguna. No. En el momento en el que decidimos crear el sindicato fue para defendernos. Llegamos a la conclusión de que no se puede vivir con miedo. El miedo no nos va a dar de comer. Yo soy una profesional. Exijo que me traten como profesional. Estoy de acuerdo. Si algo pasara, informar a nuestra jefa, porque sería interesante hacer... Hacemos como el pequeño Nicolás. Le vas a quitar, estás compitiendo con el trabajo de Abel Diz, que es el gran productor de ese programa. Él ya se ocupa. Carlos. En todo caso, yo creo además que es un ejemplo catastrófico para los empresarios de este país. Es decir, no se puede lanzar el mensaje de que hay que contratar, de que hay que estabilizar el empleo y que la administración, por su parte, esté inflando cifras de contratos. Porque aquí ahora viene la explicación de aquello que muchos no entendimos nunca. Salen las cifras del paro. Por un lado la EPA, por otro lado las oficinas, el número de contratos. Claro, engordando las cifras de contratos, a nivel nacional, no hay que olvidar que el gobierno de España es del mismo color que muchos de los gobiernos de las comunidades autónomas, podemos llegar a un mes a este mes ha habido 600.000 contrataciones nuevas. Coño, si son de un día, poco suman, ¿no? Poco suman. Y finalmente, claro, los políticos tienen que tener cuidado con la prepotencia con la que actúan, sobre todo cuando se plantan en medios de comunicación, como es el caso de la consellera. Porque muchas veces, cuando salen estos números, tú vas a la calle, hablas con la gente y dices, coño, pues yo qué mala suerte tengo, porque con la cantidad de miles de contratos que ya tengo, a mí no me toca nunca un contrato. Claro, preguntan, ¿pero dónde están tantos cabreados? Pues los cabreados que hay en España son, entre otros, estos 15.000 que decís que están en esa lista y cuyo currículum nos acaba de mostrar Eli, y yo lo lamento, porque eso sí que me da dolor de corazón. El ver un contrato de 15 folios con contratos una vida de laboral, un día, una vida laboral, laboral. Cada anotación, y la letra es pequeñita, seguro que todos ustedes, los que tienen la suerte de haber trabajar, han recibido ese papeliño, cada línea es un cuerpo de letra muy pequeño, o sea, es muy llamativo, efectivamente. Es que además eso, y ya termino, condena a Eli o a personas en tu situación al día de mañana a cobrar una pensión de miseria. Probablemente. Ignacio, acabamos contigo. Sí, bueno, yo decir primero indignación. Yo creo que la conselleira, si tuviera suficientes agallas, dimitiría, y si no, el presidente Feijóo, como decía Ernesto, la tendría que cesar mañana mismo. Pero yo, bueno, primero que esto no pasa ni en el mismísimo Cuerno de África,
Pero esto que decíais antes de que os obligaban a ir, por ejemplo, de Muros a Lalín, pues os pagarán, supongo que una cantidad muy escueta, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Desplazamientos? Desplazamientos. No. Decíais antes que al estar en el área sanitaria de Santiago... Nosotros tenemos disponibilidad dentro del área sanitaria, con lo cual no nos paga ningún tipo de desplazamiento. No, digo, pero que... No, pero es una pregunta pertinente también, claro, porque puede suceder que te cueste más un desplazamiento que lo que vas a percibir ese día por trabajar. Pues si voy a trabajar, echarle cuenta, si se va a trabajar media jornada a la línea... No, si vais unas horas, tenéis que comer, la gasolina no os llegaría. Pero era Marisa que cuestionaba si esto sería legal o no. Tú decías que, bueno, que podía estar al borde de la legalidad. Mira, como jurista me vas a permitir que te dé un consejo. Posiblemente no sea ilegal, pero en estos casos no nos olvidemos que la Constitución reconoce el derecho al trabajo remunerado, que en vuestro caso, por lo que acabamos de decir, es cuestionable que esas horas sean remuneradas. Pero las cosas... son ilegales son legales hasta que se convierten en ilegales. ¿Y cuándo se convierten en ilegales? En muchos casos, pues cuando un trabajador presenta o inicia una vía en un juzgado laboral, o incluso aquí habría que analizar si sería un contencioso administrativo, y un juez decreta que eso es ilegal, y entonces a partir de ahí tendrían que dejar de hacerlo. Si vosotros decís, a preguntas de Carlos, que no os da miedo esto, yo os animaría... Pues esta es la pregunta que me da pie, Ignacio. Un poco cuáles son los pasos. Denuncia a través de los medios de comunicación, en este caso en la mesa de Vía V, ya os digo que en Twitter estáis arrasando con vuestras reivindicaciones. ¿Cuáles son los pasos que vais a dar ahora para que no se quede simplemente una denuncia pública? Porque vuestro objetivo es que esto cambie. Es que no serviría de nada. Nuestro objetivo es conseguir reunirnos realmente para estar presentes en esa negociación, si nos hacen caso del pacto de contratación, conseguir reuniones para que se nos escuche, porque se está hablando de nuestras vidas laborales y ni pinchamos ni cortamos, y eso no puede ser. En caso de que no se nos escuche, tendremos que tomar la decisión. Para eso nos constituimos como sindicato, aunque el Sergas especificará que todavía no tenemos representación en la Junta de Área porque aún no ha habido elecciones, no nos hemos podido presentar y no tenemos representación. Habrá que tomar decisiones como presentar este tipo de contratos ante Magistratura de Trabajo para que realicen una auditoría en el Servicio Gallego de Salud de cómo se están aplicando los contratos, los conceptos de contrato de sustitución, el concepto de acúmulo de tareas, cómo se está aplicando a los contratos. Entonces, decíamos que no tenemos miedo porque vamos a usar todos los recursos legales que tengamos a nuestra disposición. No podemos tener miedo como trabajadores a defender nuestro derecho a trabajar. Como bien decía la consellera, este modelo, este sistema tendría que ser algo absolutamente excepcional, para cosas concretas, por ejemplo, para que la gente nos entienda, una campaña de vacunación que implica una llegada masiva de pacientes para una cosa concreta. Para ese tipo de cosas sí que están previstos estos contratos, no para lo otro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la consellera no tiene ni siquiera muy claro de qué tipo de contratos habla, ni de qué tipo de contratos existen. O sea, si una persona... ni idea. O sea, yo estoy convencida de que ni ella, ni si tiene un gabinete de prensa, tampoco lo tiene muy claro. Si uno lee detenidamente y trabaja en el Sergas y lee ese fragmento de la entrevista de la señora Rocío Mosquera, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, habla de que el pool está contratado, el pool no está contratado, el pool se contrata si hace falta. Primero va y luego ya firmará. Pero primero va, no se contrata. Déjame que te diga una cosa. Perdón, solamente para acabar con el tema de la consellera. Mezcla en todo esto un contrato específico para guardias de médicos, que yo no sé qué, o sea, no entiendo qué modalidad de contrato es ese contrato específico. Habla luego de que no se le ocurre por qué se puede contratar a una persona por un día. Pues perdone usted, pero tiene muy poca capacidad imaginativa. Si una persona falta a su trabajo porque no llega o porque acaba de tener un accidente, hay que sustituirle ese día. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Todo lo que está diciendo ahí no tiene sentido. Eso lo que aparte de indignarnos, o sea, nos indigna más encima todavía porque vemos que la persona que supuestamente está gestionando lo que es nuestras vidas, porque al fin y al cabo está gestionando también nuestras vidas, no tiene ni idea de lo que habla. Ernesto. No, yo lo que quería decir, decías, es que no sabe lo que dice, sabe perfectamente lo que dice. Lo que está es mintiendo
que es una táctica de entonces información. no sabe ni mentir. Sí, es una táctica de información que va muy bien. Es decir, les va estupendamente a determinados gestores públicos de lo público. Es decir, mienten y mientras no haya nadie, como es este caso, en que se ha salido a poner en evidencia sus mentiras, pues van quedando las mentiras. Pero yo quería solamente una nota. Mira, es que yo creo que vuestra demanda va mucho más allá que de lo profesional vuestro. Es decir, es que detrás vuestra estamos los que somos realmente afectados por esta situación. Es decir, la catástrofe en definitiva, vosotros la sufrís profesionalmente y nosotros la sufrimos en nuestras propias carnes. Es decir, que yo creo que esa reivindicación debería de extenderse, evidentemente, a todos los que... Muchas veces este sistema sigue funcionando gracias que, como decía la compañera también de Lugo, gracias yo creo que a la profesionalidad de la gente que está trabajando. Porque yo quisiera que os pusierais en el pellejo, que la gente se pusiera en el pellejo de una persona como yo, ¿vale?, o incluso, digamos, con a lo mejor incluso menos experiencia que yo, pues que no tiene, a lo mejor no está ya, no ha estado ya en tantos sitios, me refiero. Porque tú, ¿cuántos años llevas con esta Yo no llevo modalidad? muchos años aquí, o sea, yo llevo desde, lo que ves de mi vida laboral es desde el año 2005. Jesús. O sea, yo no llevo más que eso aquí. Son 9 años, o sea, no hay más. Y encima digo que no me quejo. O sea, fíjate, encima digo que, bueno, que he tenido algún contrato decente. ¿Decente? O sea, ¿A qué le llamas? esta es nuestra mentalidad, es que es así. 3 meses. No, de bueno, 3 pues meses yo es un estuve contrato decente. cubriendo una baja un año una vez, con lo cual saca días ya de esa vida laboral, ¿no? O estuve en otro sitio pues también un tiempo A cambio estuviste meses que tuviste un poco como decía antes Marisa, ¿no? A cambio ¿no? estuve días, o sea, a cambio estoy trabajando días, y 3 días, porque el sistema de contratación que utilizan, Marisa bien decía, nosotros no podemos decir si es legal o no legal, nosotros no somos juristas, nosotros sabemos de lo que sabemos, de lo que trabajamos. ¿Se esconde también un déficit de personal? Sí, acaba, que te estoy Lo que yo comentaba era que muchas veces, o sea, imaginaros la presión que lleva una persona cuando mañana te llaman por teléfono a las 2 de la tarde y te dicen que a las 3 tienes que estar en UCI. Pero te llaman con una hora de diferencia. Sí, con respecto a la con media hora. O dicen que tienes que estar en la UCI dentro de una hora. O incluso ya ha empezado el turno. Es decir, mira, faltó alguien, por favor, vente corriendo. Esto es de Woody Allen. Vosotros... Es peor. Esto es guión de Woody Allen. No, esto es la vida real, nuestra vida real. Vale. Entonces, imaginaros lo que puede ser eso. Y aunque tengas experiencia en la unidad a la que vas, ¿vale? Cada unidad funciona de una manera distinta. O sea, yo soy enfermera, ¿vale? Pero en la unidad de traumatología no se trabaja igual, ¿eh? La manera de trabajo, la dinámica, no es la misma que en la unidad de obstetricia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tú llegas allí, te tienes que enfrentar y tú tienes tus pacientes, nadie los va a hacer por ti. Tus compañeras te pueden echar una mano, que dicho sea también que tenemos que darle muchas veces las gracias, pero es que se están quemando también, y el riesgo sube, ¿tenéis miedo a que este sistema, bueno, acabe provocando accidentes, digamos? Por supuesto. Es que ya pasaron, o sea, tenemos hace muy poco y muy reciente la compañera de Ferrol, que cometió, pues, que gracias a Dios fue absuelta, y que una de las cosas que nosotros comentábamos es que tú nos preguntabas qué medidas vamos a tomar. Tenemos muchísimas medidas que tomar. O sea, si esto realmente no cambia, hay muchas medidas que tomar. Tendremos incluso, pues tendremos que poner en conocimiento de Fiscalía todas estas cosas, o sea, porque al fin y al cabo pueden ser casi constitutivas, yo no sé, pero de un delito contra la salud pública. O sea, a ti no te pueden soltar en medio de un grupo de pacientes así, de 2 a 3 a la tarde. O sea, es muy duro. Pueden ser, no, son constitutivos delitos. Bueno, yo no puedo valorar esas cosas. Ellos están exponiendo los hechos, efectivamente, exponiendo los hechos. O sea, alguien tendrá que decir. En fin, pues de verdad, yo creo que a todos nos ha quedado clara esa idea de que tú recibes una llamada telefónica y te dicen en 1 hora tienes que estar en la UCI. Esto sucede, esto es así. O ya empezó, o mira, no llegó la compañera, por favor ven porque están sobrecargados. O sea, y acércate hasta aquí. Hay un problema de falta de plantilla, que dice, esto podría resolverse con... ¿Falta de plantilla? ¿Qué más? ¿Qué vas? Yo creo que la plantilla estamos... sobra. Falta de creación de plazas. Claro, a eso me refiero, sí. Una cosa que yo quería comentar, lo que él decía... A ver, el fin último de nuestro trabajo siempre es el paciente. Nosotros trabajamos en sanidad por y para el paciente. Es el eje de todo nuestro trabajo. En Vigo acaban ya hace un tiempo, se ha implantado un sistema de administración informático y administración de medicación que se llama Silicon. Acaban de gastarse, no sé, es de oídas, presuntamente
muchos miles de euros en que cada enfermera de planta tenga un ordenador para poder administrar la medicación para evitar errores en la medicación. Quizás si cada enfermera, en lugar de llevar 20 pacientes, llevase 12, habría menos errores en medicación. O sea, se aplica la tecnología para eso, pero no para las modalidades de contratación de las enfermeras que tienen que utilizar ese sistema tan moderno. Y esto es una opinión personal, que no hay ni la mitad de los errores que se podrían cometer. No, ni la mitad de los errores que se podrían cometer. Bueno, tenemos que ir dejándolo. Carlos, solamente una cosa. Fijaros, hay un dato espeluznante. El año pasado se marcharon de España 3.600 chicos y chicas, médicos y enfermeros. Y enfermeras, chicos y chicas, digo, ¿no? Sí. Y hemos tenido y estamos contratando mano de obra precarizada, por ejemplo, nosotros... colegas sudamericanos, no sé si me entiendes, que enseguida se les puede homologar el título. Es decir, España está descapitalizándose, es decir, nosotros tenemos un sistema de formación en nuestras escuelas, yo he sido profesor estupendo, de la escuela y admirado y valorado en todo el mundo. Claro, la gente al final, un chaval que quiere hacer su vida, mi hija que está estudiando en primera medicina, yo no la veo trabajando contratos por un día. En fin, dijo, papá, me voy a Australia. Eli y Marisa, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Vía V. Para más programas. Os emplazo a volver, pero alguna cosa gorda, muy gorda, que se te haya quedado. Muy gorda, no, a ver, muy gordas, habría 50.000 que contar, pero bueno, lo que sí quería decir era que esto, aparte de las declaraciones de la consellera, que ya, digamos, llueve sobre mojado y fueron los que hicieron lo que hizo que el vaso explotase, ya no se derramase, yo creo que ya explotó. Aparte de eso, el problema es que no tenemos información. O sea, reclamamos información al Sergas, hablábamos de lo de poder denunciar y demás, y la gente, ¿por qué no denuncia? A veces porque no sabe simplemente ni lo que puede denunciar. Cuando uno pide, ¿en qué condiciones voy a trabajar? O sea, por favor, dígame usted, porque yo así valoro si me voy a quedar en el Sergas o me voy a marchar a Italia, por ejemplo. Dígame las condiciones de trabajo que hay aquí. La contestación del Sergas es que para esas cuestións dividosas e non recollidas no pacto corresponde a esta comisión a adopción de criterios a aplicar. Es decir, nada, no nos dicen nada. Tú no siquiera sabes en qué condiciones yo no sé. vas a ejercer tu profesión. No lo sé, ni yo ni nadie. Bueno, sospecho que nos vamos a volver a ver, así que Eli y Marisa, de verdad, muchísimas gracias. Insisto, estamos en contacto, a ver qué pasa a partir de ahora. Sí, solo queríamos ya aprovechar esta oportunidad de verdad y remato para decirle a la gente que de verdad no se puede vivir con miedo. Tenemos derecho como trabajadores a exigir a quienes nos gestionan que lo hagan de la mejor forma que sepan, y a la gente que está trabajando que no tenga miedo. Si todos nos unimos, esto es cambiarlo, y no es cambiarlo este año, es cambiarlo definitivamente para que nuestros hijos no se tengan que ir a trabajar fuera de aquí si deciden dedicarse a la sanidad. Estamos hablando de la sanidad, además. Todos los sectores primarios, digamos, son importantes, pero la sanidad, yo creo que todos estamos entendiendo perfectamente de lo que estamos hablando. Insisto, muchísimas gracias. Estamos en contacto y pendientes de todo lo que suceda. Gracias a las dos, Eli y Marisa. Vamos a hacer una pausa de publicidad, enseguida regresamos porque a pesar de que hoy es lunes, hay muchísimas cosas de las que hablar hoy.